Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El desarrollo de los embriones es un proceso tremendamente complejo, cuya alteración puede producir graves problemas. Si bien las alteraciones congénitas tienen frecuencias relativamente bajas, existen algunas circunstancias en las que éstas aumentan de manera notable. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando durante el desarrollo embrionario hay exposición a sustancias llamadas teratógenos, un nombre que viene del griego y que quiere decir literalmente productor de monstruos. Si bien los teratógenos pueden ser de diferente naturaleza, las sustancias químicas que tienen ese efecto han sido conocidas desde la antigüedad. El día de hoy les voy a contar la historia de cómo el nacimiento de corderos cíclopes en Estados Unidos llevó al desarrollo de un fármaco para tratar algunos tipos de cáncer y de cómo un sedante suave, comercializado con gran éxito en Europa, terminó siendo uno de los teratógenos más temidos de la historia. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto, lo pueden apoyar a través de mi página en Patreon. Para eso, vayan a www.patreon.com/lacienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco desde ya el aporte que hacen mensualmente la cuenta de Instagram @hablemos.deciencia y Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Fernando Toro, Claudia D'Alenson, Diego Molina, Pedro Maldonado, Macarena Vergara y Hernán y Lucas Castillo. Muchísimas gracias a todos. El año pasado, la revista científica Anales de Biología Humana publicó un interesantísimo estudio sobre la Casa de los Habsburgo, una de las más influyentes y poderosas casas reales de Europa. Los Habsburgos ocuparon el trono del Sacro Imperio Romano Germánico de forma continua durante 3 siglos, a partir del año 1438 y hasta el año 1740. También ocuparon en distintos momentos los tronos de los reinos de España, Portugal, Bohemia, Inglaterra, Hungría y Croacia, y el Segundo Imperio Mexicano. Evidentemente a la revista no le interesa la política, pero sí la genética, y los Habsburgo tenían algo muy especial: prognatismo mandibular, una deformidad en la mandíbula que era característica de los miembros de esta casa real. Se trata de una anomalía en el desarrollo de los huesos faciales que supone un crecimiento acentuado de la mandíbula con respecto al maxilar superior. De esta manera, la mandíbula de gran tamaño adquiere además una posición adelantada y se produce por lo tanto un problema de oclusión que afecta de manera notoria a la estructura facial. Pero más allá de las consecuencias estéticas, el prognatismo mandibular tiene numerosos perjuicios a nivel funcional y puede influir negativamente en el estado de salud general. Lo interesante de todo esto es que el estudio atribuye la mandíbula de los Habsburgo a la endogamia. 3 siglos de poder requieren más que voluntad, requieren que gobernar sea un negocio familiar. La endogamia consiste en la reproducción entre individuos de ascendencia común, pertenecientes a una misma familia o grupo. Desde el punto de vista genético, la endogamia genera mayor posibilidad de que aparezcan ciertos trastornos genéticos, ya que se produce una homogeneidad en la composición genética, lo que hace que genes defectuosos estén presentes con mayor frecuencia en ambos cromosomas en el genoma de una persona. La escasa variabilidad genética hace entonces que ciertos rasgos, como la mandíbula de los Habsburgo, aparezcan con gran frecuencia cuando la historia de una familia presenta altos niveles de endogamia. Si bien la endogamia puede producir anomalías como el prognatismo mandibular, existen otros eventos capaces de alterar el desarrollo de los embriones a tal punto que pueden producir graves anomalías físicas. Ese evento recibe el nombre de teratogénesis, algo así como producción de monstruos, y los agentes capaces de generar ese tipo de alteraciones en el desarrollo del embrión reciben el nombre de teratógenos. Existen muchas sustancias que pueden actuar como teratógenos, algunas de ellas producidas de manera natural por las plantas, por ejemplo. De hecho, es probable que las leyendas de cíclopes, como las que aparecen en la Odisea, tengan sustento en algunos casos anecdóticos de humanos cíclopes.
Y si bien podría parecer algo sacado de una historia de terror, de vez en cuando han aparecido noticias de animales cíclopes, y algunas de esas historias son bastante asombrosas. Si en la Odisea de Homero, Odiseo y sus compañeros de aventura escapan de un cíclope gigante llamado Polifemo, escondiéndose debajo de unas ovejas, una historia igualmente notable de cíclopes, ovejas y hombres surgió en el oeste de Estados Unidos. Una historia real que comienza como ciencia ficción y culmina como drama médico. Este capítulo fascinante en la historia de la ciencia comenzó con la observación de corderos gravemente deformados en Idaho durante la década de 1950. La aparición de corderos con deformidades craneofaciales debe haber sido tremendamente preocupante para los pastores de ovejas en el centro sur y sureste de Idaho. La tasa de incidencia varió entre años y rebaños, con hasta el 25% de los corderos afectados en algunos casos. Los corderos con las deformidades más severas exhibieron ciclopía, un cráneo abovedado, paladar hendido, acortamiento de la mandíbula superior y malformación de la nariz, la que aparecía como una trompa situada encima del ojo. Los animales usualmente morían poco después del nacimiento debido a problemas respiratorios o de alimentación, y los exámenes post-mortem revelaron hemisferios cerebrales fusionados, hidrocefalia y ausencia de bulbos olfatorios y glándula pituitaria. El período de gestación también se prolongó, permitiendo que el feto creciera hasta 4 veces el tamaño normal. La presencia de corderos cíclopes fue una dificultad económica significativa para los ganaderos, ya que cada animal afectado representaba una pérdida de alrededor de $20 de ese momento, entre $150 y $300 por cabeza al día de hoy. Dado que las malformaciones congénitas se asociaban a defectos genéticos, a los pastores les preocupaba aún más que el conocimiento público de los corderos cíclopes pudiera comprometer el valor comercial de todo su ganado. Cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos comenzó a investigar estos misteriosos defectos congénitos en 1955, primero buscaron descartar de hecho un origen genético. Para esto, animales que habían parido corderos cíclopes fueron cruzados para ver con qué frecuencia aparecían corderos cíclopes. Esas ovejas, mantenidas en cautiverio y con una dieta controlada, no dieron a luz a ningún cordero cíclope. Esto echaba por tierra la idea de que se trataba de una condición genética. Teniendo en cuenta ese resultado, los investigadores dirigieron su atención a posibles factores ambientales. La naturaleza episódica de las malformaciones de corderos proporcionó algunas pistas. En primer lugar, los rebaños afectados habían pastado en rangos de elevación altos, entre 1800 y 3000 metros sobre el nivel del mar. En segundo lugar, las malformaciones congénitas generalmente surgieron dentro de las primeras 2 o 3 semanas de la temporada de partos. Estas observaciones sugirieron que el agente causal estaba presente de manera muy breve en los prados más altos al comienzo de la temporada de cría de ovejas, típicamente a fines de agosto o principios de septiembre en el hemisferio norte. Los investigadores realizaron un detallado estudio sobre la composición del suelo y presencia de plantas usadas para el pastoreo de las ovejas durante un periodo de 7 años. No se pudo encontrar una composición mineral inusual, ni tampoco plantas que indujeran malformaciones. Sin embargo, cuando se estudió una dieta compuesta por una planta en particular que crece a mayor altura, llamada Veratrum californicum, conocida como lirio del maíz, aparecieron los defectos congénitos, lo que proporcionó la primera evidencia de que un teratógeno derivado de plantas podría ser el responsable de estos corderos cíclopes. Finalmente, experimentos de alimentación controlados permitieron establecer que efectivamente esa planta era la única responsable del nacimiento de corderos cíclopes y que las raíces eran más tóxicas que las flores u hojas. Luego de varios años de investigación se estableció que el lirio del maíz produce un tipo especial de compuesto que pertenece a una familia llamada alcaloides. Los alcaloides son moléculas bastante diversas, pero que como norma general contienen nitrógeno y tienen efectos farmacológicos en animales. Moléculas como la cocaína, morfina, quinina y cafeína son todas alcaloides. En el caso de los corderos cíclopes, se aisló un nuevo alcaloide responsable de los defectos congénitos y fue bautizado como ciclopamina. Si bien se descubrió el agente causante, todavía no se había logrado encontrar cuál era su mecanismo de acción.
y para eso se necesitó un ejército de moscas mutantes. En 1980, los investigadores Christian Nusslein-Bolhard y Eric Weishaupt comenzaron a caracterizar a varios tipos distintos de moscas mutantes. Uno de esos mutantes tenía el dorso lleno de estructuras que parecían espinas, igual que un puercoespín. Debido a eso, el mutante fue llamado Hedgehog, puercoespín en inglés. Christian Nusslein-Bolhard y Eric Weishaupt ganaron más tarde el Premio Nobel de Medicina en 1995 por este trabajo, que fue clave para entender el control genético del desarrollo embrionario en moscas. Para entender mejor cómo estos genes funcionaban en mamíferos, los científicos comenzaron a buscar a esos genes equivalentes de mosca, pero en ratón. Se encontraron 3 genes que eran similares a ese gen en ratón, y uno de ellos fue bautizado como Sonic Hedgehog, por un investigador que se inspiró en el personaje de videojuegos de Sega. En 1996, 2 investigadores de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos generaron un ratón que carecía del gen Sonic Hedgehog. De manera sorprendente, esos ratones eran cíclopes. Los investigadores conocían la historia de los corderos cíclopes de Idaho y no tardaron en ver si la ciclopamina ejercía su efecto teratogénico a través de Sonic Hedgehog, y así resultó. Sonic Hedgehog tiene una función muy importante durante el desarrollo embrionario y regula muchos aspectos que, en caso de no ocurrir, tienen como consecuencia la alteración del desarrollo craneofacial. De esta forma, se descubrió que la ciclopamina actuaba como un freno de la acción de Sonic Hedgehog. Una derivada muy interesante de esto es que Sonic Hedgehog funciona de manera normal solo durante el desarrollo embrionario, en el que tiene un papel muy importante, pero su activación en organismos adultos está asociada a la generación de ciertos tipos de cáncer, particularmente a una enfermedad llamada síndrome de Gorlin, que por lo general hace que las personas desarrollen múltiples tumores en la piel y deban someterse a decenas de cirugías al año, entre otras cosas. Recientemente se descubrió que las personas con el síndrome de Gorlin tienen una mutación que hace que la vía de Sonic Hedgehog funcione de manera descontrolada, y por lo tanto la solución podría ser encontrar un freno a esa vía. ¿Conocen algún freno para Sonic Hedgehog? Claro que sí, la ciclopamina. Actualmente se está trabajando en la generación de drogas basadas en la ciclopamina para tratar a los pacientes con el síndrome de Gorlin, una cosa ciertamente inesperada para los granjeros de oveja de Idaho. Y si bien en este caso un fármaco derivado de un agente teratógeno podría tener muchos beneficios, hay otra historia de un fármaco que de manera inadvertida era un agente teratógeno, pero lo descubrimos cuando era demasiado tarde. Esa historia se las voy a contar después de esta pausa. La Ciencia Pop cuenta con el auspicio de Micrae, la primera marca de dermocosmética chilena. Su crema facial anti-envejecimiento contiene el extracto único BioAlgae, creado en Chile en base a lo mejor de la microalga clorela. Su concentrado tiene propiedades que generan efectos nutritivos y directos sobre tu piel. Vayan a www.micrae.cl y podrán comprar con un 15% de descuento si utilizan el código promocional CienciaPop, todo junto. Micrae, dermocosmética basada en ciencia. Frances Oldham nació en Canadá, en la hermosa provincia de Columbia Británica, el 24 de julio de 1914. Frances creció sintiendo una gran atracción por el mundo natural y desde muy pequeña tuvo claro que lo suyo era la ciencia. Pero hay una cosa interesante. Sus padres decidieron llamarla Frances y no Elizabeth o Mary Jane. Frances y Francis se parecen, pero Frances, con E, es nombre de mujer y Francis es nombre de hombre. Pero parece que no todo el mundo lo tenía claro y ese detalle terminó siendo fundamental para esta historia. Frances decidió estudiar farmacología en la Universidad de McGill en Montreal y al finalizar sus estudios se enfrentó con un complejo escenario laboral. La recesión económica estaba golpeando muy fuerte la economía del mundo y los pocos trabajos disponibles se los estaban dando principalmente a hombres.
Uno de sus profesores en la Universidad de McGill le aconsejó que postulara al recientemente formado Departamento de Farmacología de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Ahí ofrecían becas de doctorado y un trabajo como investigador asistente a cargo del doctor Eugene Gilling, quien era además el director del Departamento de Farmacología. La respuesta que recibió fue favorable, pero había un pequeño problema. La carta de aceptación que Francis recibió empezaba así: Estimado señor Oldham. Francis pensó en escribirle de vuelta al Dr. Gilling aclarando que era mujer, pero su profesor en McGill le dijo que eso era ridículo, que aceptara el trabajo y firmara con su nombre, poniendo claramente que era señorita Oldham. ¿Qué habría pasado si su nombre hubiera sido Elizabeth o Mary Jane? ¿Le habrían dado el trabajo? Más de alguna vez le preguntaron esto al Dr. Gilling, quien se negó sistemáticamente a responder esa pregunta. Lo cierto es que Frances, con E, llegó a Chicago para hacer su doctorado. En 1938, Frances obtuvo su grado de doctor en farmacología y 12 años después, en 1950, se graduó de médico, también en la Universidad de Chicago. Antes, en 1943, Frances se casó con Fremont Kelsey y comenzó a usar ese apellido en su nombre de casada, una tradición bastante arraigada en los países de habla inglesa. Así, Frances Oldham se convirtió en Frances Kelsey. En 1960, los Kelsey se fueron a vivir a Washington, D.C., donde a Frances le habían ofrecido un puesto en una pequeña y nueva agencia del gobierno que estaba encargada de velar por la seguridad de los alimentos y fármacos que se comercializan en Estados Unidos, la famosísima FDA. Como ente regulador, la FDA era una agencia demasiado pequeña para la importante labor que tenía y contaba por esa época con apenas 7 médicos que trabajaban a tiempo completo. Ellos estaban a cargo de realizar la revisión de antecedentes y eventualmente aprobar la venta de nuevas drogas en Estados Unidos. Para eso tenían solo 60 días desde que llegaba la solicitud. Pasado ese plazo, si no había una respuesta, la droga automáticamente obtenía el estatus de aprobada. Luego de un mes trabajando en la FDA, a la doctora Kelsey se le asignó revisar los antecedentes presentados por la compañía farmacéutica Merrell para comercializar un sedante suave llamado Kevadol. La droga había sido desarrollada por la compañía alemana Chemie Grünenthal y se le asignaron pues parecía una tarea adecuada para una novata en la FDA. Después de todo, el fármaco se había convertido en un éxito de ventas en Europa y era uno de los principales productos de la compañía farmacéutica Grünenthal, que fue fundada en la ciudad de Stolberg, cerca de la frontera con Bélgica, en 1946. Uno de los hitos de esta compañía fue la introducción de la penicilina en la Alemania de la posguerra, algo que les reportó importantes ganancias. El director de investigación de Grünenthal era el médico Heinrich Mutter, exdirector del Instituto de Tifus y Virus de Cracovia del régimen nazi, y quien estuvo a cargo de realizar experimentos en prisioneros en campos de concentración. Sin embargo, logró escapar de la justicia en Polonia y huyó a Alemania. Uno de los primeros productos farmacéuticos propios desarrollados por la compañía fue un sedante suave que fue probado en animales e introducido en el mercado en 1956. Sin embargo, la empresa descubrió que la droga además era un muy buen antiemético y funcionaba de manera perfecta disminuyendo las náuseas matutinas en mujeres embarazadas. El 1 de octubre de 1957, la compañía lanzó esta droga al mercado con el nombre de Contergan. Muy pronto, este fármaco se hizo tremendamente popular, tanto que en Alemania llegó a ser el segundo fármaco más vendido después de la aspirina, y había sido aprobado en varios países con diferentes nombres, Contergan en Alemania y Distaval en Inglaterra, aunque en todos los casos se trataba de la misma molécula, talidomida. En Estados Unidos, la compañía farmacéutica Merrell intentó introducir la droga con el nombre de Kevadol, y la solicitud de aprobación en la FDA terminó en las manos de Frances Kelsey, que recordemos, llevaba un mes en ese trabajo. Mientras revisaba los antecedentes del Kevadol,
la doctora Kelsey se topó con un estudio que mostraba que algunos efectos secundarios no habían sido descritos por Merrell en su solicitud, particularmente uno relacionado con neuritis periférica, que corresponde a la inflamación dolorosa de los nervios periféricos. A la doctora Kelsey le pareció un efecto secundario curioso para un sedante suave y pidió más antecedentes a Merrell. Ahí comenzó la guerra. Los dueños del laboratorio Merrell no entendían por qué la FDA se negaba a aprobar una droga que ya era comercializada en más de 40 países. La FDA recibió cartas, llamados y visitas de representantes de Merrell, quienes se referían a la doctora Kelsey como esa mujer testaruda. Sin embargo, la doctora Kelsey tenía muy buenas razones para sospechar. Cuando terminó su doctorado en 1938, Frances Kelsey se quedó en Chicago trabajando en el metabolismo de la quinina, una droga usada para tratar la malaria, y descubrió que el metabolismo de quinina en conejas preñadas no era eficiente. Lo más preocupante era que los embriones de conejo no lograban metabolizar la droga. Por aquella época, el estudio del metabolismo de drogas en los embriones estaba en pañales y no había investigaciones de buena calidad. ¿Qué pasaba en el caso de la talidomida? Por esa época recién se empezaba a reconocer que el consumo de alcohol, por ejemplo, durante el embarazo, podía afectar de manera negativa al feto. Los tira y afloja entre Kelsey y Merrell se extendieron hasta noviembre de 1961. En ese momento, médicos en Alemania y Austria describieron que la talidomida producía graves malformaciones congénitas que afectaban el desarrollo de los brazos y piernas, generando miembros más cortos o inexistentes y en algunos casos la muerte intrauterina del feto. Los médicos descubrieron que los efectos negativos eran más pronunciados cuando las mujeres embarazadas tomaban la droga durante la primera etapa del embarazo. Como la droga se usaba para tratar las náuseas matutinas, que son típicas de la primera etapa del embarazo, las consecuencias fueron catastróficas. Cerca de 10.000 niños habían nacido con graves malformaciones en sus extremidades y otros tantos murieron en el útero. En abril de 1962, Merrell desistió de sus intenciones por aprobar la talidomida en Estados Unidos, que a esa altura estaba siendo retirada de todos los mercados del mundo. En Estados Unidos la droga jamás fue aprobada, pero Merrell envió muestras gratis a 1.200 médicos para que la aprobaran en sus pacientes. Muchos de esos pacientes eran mujeres y algunas estaban cursando las primeras etapas del embarazo. Como consecuencia de eso, en Estados Unidos nacieron cerca de 100 niños con defectos asociados al uso de la talidomida. ¿Qué habría pasado sin esa mujer testaruda en la FDA? En plena época del baby boom de la posguerra, se puede anticipar que de haberse aprobado la droga en Estados Unidos, las consecuencias habrían sido devastadoras. El 15 de julio de 1962, el Washington Post sacó en primera plana la historia de la talidomida, bajo el titular «Heroína de la FDA mantiene una droga dañina fuera del mercado». Ese mismo año, la doctora Frances Kelsey recibió de manos del presidente John Kennedy la Medalla Presidencial para el Servicio Civil Federal Distinguido, un premio creado para reconocer el trabajo de empleados del gobierno federal de Estados Unidos, cuyos logros han sido de tal magnitud que merecen un reconocimiento público más grande que el que puede ser concedido por su jefatura directa. Frances Kelsey se convirtió así en la segunda mujer en conseguir este reconocimiento en la historia de Estados Unidos. En 1963 se promulgó una ley para regular nuevas drogas en Estados Unidos, la que establecía que el fabricante debía demostrar de manera clara tanto su seguridad como efectividad antes de aprobarse su venta. Debía demostrarlo el fabricante, no el agente regulador. Esa ley garantiza de mejor forma que una droga nueva como la talidomida no sea puesta a disposición del público sin que se hagan los estudios correspondientes. Las investigaciones posteriores permitieron establecer el mecanismo de acción de la talidomida y la relación con su estructura. Debido a su configuración espacial, la talidomida es una droga que puede existir en dos formas tridimensionales distintas, algo así como sus manos derecha e izquierda. Ambas manos tienen 5 dedos, un dorso y una palma. Sin embargo, si superponen su mano derecha sobre su mano izquierda, verán que los pulgares quedan en direcciones opuestas.
Por el contrario, si juntan ambas palmas de las manos, verán que éstas calzan de manera perfecta. Son imágenes especulares. Si ponen su mano derecha frente a un espejo, lo que verán será similar a su mano izquierda enfrentada palma a palma con su mano derecha. La talidomida es como nuestras manos, y la molécula se sintetiza como dos moléculas diferentes desde el punto de vista espacial, y una versión es la imagen especular de la otra. Tienen exactamente los mismos átomos, pero ordenados en el espacio de tal forma que una molécula es la imagen especular de la otra. En química, ese tipo de moléculas se llaman enantiómeros, y cuando se presentan ambos enantiómeros se habla de una mezcla racémica. La talidomida que se vendía en Europa en los 60 era una mezcla racémica, en la que una de las versiones de la droga producía los efectos antieméticos y la otra versión era la que produjo los efectos teratogénicos. Sin embargo, también se demostró que en nuestro cuerpo la droga se podía interconvertir entre un enantiómero y el otro, por lo que, aunque es posible sintetizar la molécula que no causa efectos adversos, al ingerirla de todas formas, se producirá la versión teratogénica. Durante su vida, la doctora Kelsey recibió múltiples premios, grados académicos honoríficos y otras distinciones en Estados Unidos. El año 2000 fue incluida en el Salón de la Fama de las Mujeres y el año 2010 se convirtió en la primera persona en recibir el Premio por el Coraje y la Excelencia en la Protección de la Salud Pública, premio que actualmente lleva su nombre. Sin embargo, su trabajo nunca fue reconocido en Canadá, su tierra natal, donde la talidomida fue aprobada con los mismos antecedentes que la doctora Kelsey usó para rechazarla en Estados Unidos. El año 2014, a los 100 años de edad, Frances Kelsey regresó a vivir en Canadá. El 6 de agosto del año 2015, y de manera muy tardía, recibió el primer premio en su país de origen, la Orden de Canadá. Al día siguiente, la mañana del viernes 7 de agosto del año 2015, y a menos de 24 horas de recibir ese premio, Frances Kelsey murió a los 101 años. Después de todo, era imposible que esa mujer testaruda muriera sin recibir el merecido reconocimiento de su país. La historia de Frances Kelsey, su vida y su trabajo es una tremendamente inspiradora historia. Espero que les haya gustado. Recuerden que pueden apoyar este podcast colaborando a través de Patreon y que tenemos estreno todos los viernes temprano por la mañana. Yo me despido por esta semana, que estén muy bien y que la ciencia los acompañe.